Increíbles animales captados en la profundidad del mar. A través del tiempo, el ser humano ha descubierto lugares inimaginables en el planeta Tierra, algunos sin una explicación lógica. Fascinantes descubrimientos que cada vez producen más curiosidad entre nuestros exploradores alrededor del mundo. Además, cabe mencionar que el 70% del territorio del planeta Tierra está conformado por agua. Esto quiere decir que el mar esconde oscuros secretos, los cuales aún no sabemos si algún día podrán ser conocidos por el ser humano. Científicos han confirmado que el 91% de las especies marinas son un misterio, ya que no han podido ser clasificadas por la vasta inmensidad del océano, y que más del 80% de nuestro océano está sin cartografiar, sin observar y sin explorar. Desde la antigüedad, hemos escuchado de generación en generación misteriosas leyendas que hablan sobre los peligros que esconde el océano, así como las criaturas míticas que supuestamente han podido ser captadas por el ojo humano. Incluso, con el paso del tiempo se han descubierto algunas especies tan impresionantes que sería imposible pensar que la realidad siempre supera la imaginación. Esto nos ha llevado a cuestionarnos sobre qué secretos esconde el mar. ¿Serán reales todas las historias que hemos escuchado y leído al pasar del tiempo sobre las magníficas, inexplicables y terroríficas criaturas que residen en el fondo del mar? A continuación, te mostraremos algunas de las especies marinas más extrañas que han sido captadas a lo largo de los años. Número 1. El tiburón volante. Conocido también como tiburón anguila o clámide, es un extraño tiburón prehistórico contemporáneo del Tiranosaurio Rex. Este tiburón se considera un fósil viviente, dado que su evolución ha tomado alrededor de 80 millones de años. Es por eso que este título se lo ha ganado debido a los distintos fósiles que se han podido encontrar del mismo ejemplar, que datan del Cretáceo y cuya composición es básicamente la misma a la de los escasos ejemplares que encontramos vivos hoy en día. En algunas ocasiones, este ejemplar ha sido captado recorriendo los mares de Portugal, entre los 1200 y los 1500 metros de profundidad, por lo que muy rara vez se asoma a la superficie. Este tiburón fósil puede llegar a medir hasta 5 metros y se presume que su alimentación se basa en calamares y pulpos, dado que son las especies que más abundan en las profundidades del océano. También es conocido como tiburón anguila por su color marrón. Comparte una estrategia de caza similar al de las serpientes, puesto que dobla su cuerpo y abraza a su víctima hasta asfixiarla. Se presume que una de sus características más llamativas de esta criatura marina es la de una vida longeva, pues se conoce de la existencia de un tiburón hembra de 390 años de vida y se dice que puede llegar a vivir hasta los 500 años. En el año 2007, un pescador japonés atrapó un tiburón fósil que hoy en día es exhibido en el Museo de Japón. A continuación, les dejamos un video del tiburón prehistórico capturado por el pescador japonés, captado cuando éste aún estaba vivo. Sin duda, un espécimen magnífico. Número 2. Cicrolutes microporos. Este ejemplar marítimo es sin duda alguna conocido como el pez más feo del mundo. Desde hace algunos años ronda por internet la foto de esta criatura marina que a muchos internautas curiosos les llama la atención por sus facciones que consideran un poco desagradables a la vista humana.
la famosa estrella de internet creadora de muchos memes e inspirador de algunos juguetes gelatinosos, es conocido científicamente como Cicrolutes microporos. Un particular pez cuya apariencia gelatinosa se debe a que vive aproximadamente a unos 1000 metros de profundidad, donde la presión llega a ser 100 veces más que la presión atmosférica, la cual lo lleva a tener un cuerpo con una densidad mucho menor para así poder flotar en su hábitat sin consumir casi energía en sus movimientos. Su cuerpo es blando y baboso, de huesos flojos y de musculatura pobre. Por eso cuando el pez es atrapado en las redes y sacado a la superficie, la descompresión le hace expandirse y su piel se relaja, distorsionando sus rasgos y dándonos la imagen que hoy en día conocemos. Debido a su composición y el entorno en el que vive, este pez se convierte en un pez lento, de flotabilidad neutra, es decir, que el agua los arrastra, así como a pequeños crustáceos, caracoles, entre otra comida del mar, que al pasar muy cerca de ellos termina convirtiéndose en su alimento. El pez borrón, como se le conoce popularmente, fue encontrado por primera vez en un barco de investigación frente a las costas de Nueva Zelanda en 1983, pero se empezó a hacer famoso después de ser fotografiado y subido a internet alrededor del año 2003, donde se difundió y se le dio la popularidad que tiene hoy en día. Fue nombrado el animal más feo del mundo en una encuesta realizada por la Sociedad de Preservación de Animales Feos, conocida en inglés como The Ugly Animal Preservation Society. Un título del que no creo que se pueda estar muy orgulloso. Número 3. El pez fantasma. Otra de las especies más raras de las que hablaremos a continuación se encuentran normalmente a 2600 metros de profundidad, aunque estos han podido ser captados y capturados entre los 1000 y 800 metros de profundidad. Algo muy raro, ya que normalmente no se arriesgan a salir tanto de su zona. El pez fantasma es conocido científicamente como Rhinochimaera atlántica, quimera de nariz larga o quimera de elefante. Este es un pez bastante peculiar y raro, ya que cuenta con una nariz de forma puntiaguda, ojos color neón, unas aletas ovaladas y un hocico que se asemeja un poco a las de las trompas de los elefantes, además de ser un pez bastante venenoso. Este forma parte de la familia de los invertebrados. Su forma es bastante extraña y causa un poco de escalofríos al verlo por primera vez. Este extraño pez fantasma cuenta con unos filamentos en su boca que lo usa como sensores de movimiento. Además, su forma de anguila le permite moverse fácil y suavemente por la profundidad. Sin duda alguna, este tipo de criaturas deja a cualquiera pensando la diversidad de formas extrañas que pueden surgir de las profundidades oceánicas. Número 4. El cangrejo yeti. Vaya que las profundidades del océano no dejan de sorprendernos a cada paso que damos. Toca hablar de una de las especies más extrañas y fascinantes que si no lo ves, no creerías que existe. El cangrejo yeti, conocido científicamente como Kiwa hirsuta, fue descubierto por primera vez en las profundidades del Océano del Pacífico Sur en el año 2006. Este cangrejo tiene una medida aproximada a los 15 centímetros de largo. Por otro lado, hasta ahora se han encontrado otras 2 variantes más de este singular cangrejo con medidas más pequeñas. El cangrejo se distingue por su color blanquecino y sus abundantes sedas en todo su cuerpo. Este espécimen, de pelo en pecho, se las ha arreglado para sobrevivir en un entorno sin luz y con unas condiciones extremas, habitando así las profundidades que rondan entre los 2200 y 2300 metros de profundidad. Su color blanquecino se debe a la ausencia de luz, y al igual que nuestro amigo el pez fantasma,
también es ciego. Expertos científicos señalan que el cangrejo yeti cultiva bacterias en sus filamentos sedosos como alimento y lo ayuda a conseguir energía en ausencia de la luz del sol. Este pequeño crustáceo, a diferencia de otros en su clase, le gusta permanecer cerca uno del otro, encontrando así hasta 700 cangrejos yeti en un área de 1 metro cuadrado, sin importar que les toque estar encima uno del otro. Número 5. El dragón del mar. Desde la antigüedad y en diferentes culturas hemos encontrado pictogramas, esculturas, artesanías e infinidad de relatos que hablan sobre unos animales mitológicos con cuerpo de reptil, flexibles como serpientes y de una apariencia hermosa. En esta ocasión hablamos de los dragones. Los relatos sobre los dragones siempre habían sido un mito, hasta que descubrimos que estábamos buscando en el lugar equivocado. Los dragones existen y se encuentran en las profundidades del mar. El dragón de mar es científicamente conocido como Phycodurus eques, un pez marino perteneciente a la familia de Syngnathidae. Los dragones de mar son una especie de peces que no se parecen en nada al pez que solemos imaginarnos, ya que estos tienen un cuerpo alargado, conformado por una serie de anillos que los lleva a medir hasta 30 centímetros. Con una boca diminuta, desdentada, con un hocico tubular por donde se alimentan de plancton. Aunque son una especie frágil como los caballitos de mar, los dragones de mar pueden camuflarse fácilmente como plantas acuáticas. Por eso, prefieren vivir en zonas cálidas y templadas, como en la zona sur y oeste de Australia, de donde son originarios, mezclándose con la vegetación subacuática para evitar a los depredadores. Su manera de nado es muy sutil y sus aletas son casi imperceptibles. Uno de los animales más misteriosos y místicos que se han encontrado hasta el momento en las vastas profundidades del mar. Número 6. El pez diablo negro. Ahora que hemos visto uno de los peces más hermosos, daremos un giro de 180 grados para hablar de uno de los peces más aterradores que han podido ser captados en el fondo del océano. Sin duda alguna, aún nos falta mucho por conocer sobre los seres que habitan en el fondo del mar. Criaturas, en muchas ocasiones, terroríficas, como el caso del pez diablo negro, o rapé abismal. Su nombre científico es Melanocetus johnsoni. Un temible pez con el que no te gustaría toparte. Este solamente ha podido ser captado unas cuantas ocasiones en los 25 años desde que se descubrió su existencia. El rapé de las profundidades o pez diablo negro vive entre los 600 y 4000 metros de profundidad, por lo que lo hace también un pez ciego. Cuenta con una especie de antena fluorescente que se presume brilla por las bacterias que se acumulan en ella, y es usada para atraer a sus presas haciéndolas pensar que es un gusano. Cuenta con unos grandes y filosos dientes para poder capturar a su presa de manera inmediata. Las hembras pueden llegar a medir hasta 18 centímetros de largo, y los machos pueden llegar a medir desde los 2.5 hasta los 10 centímetros de largo. Es tan pequeño que incluso le cuesta trabajo alimentarse, por lo que pasa toda su vida enganchado a la hembra como si fuera un parásito. Su color normalmente va del ocre al negro y sus ojos son pequeños. Número 7. El pulpo Dumbo. Otro de los animales más raros del que se tiene conocimiento es el pulpo Dumbo, científicamente conocido como Grimpoteuthis, un molusco cefalópodo octópodo.
Su parecido al elefante volador de la famosa película de Disney ha hecho que se conozca más comúnmente por el nombre de pulpo Dumbo. Este animal posee unas largas aletas en su cabeza que ayudan a que éste se impulse y pueda nadar, haciendo parecer como si estuviese volando, al igual que el elefante de Walt Disney. Estos curiosos animales pueden llegar a medir hasta los 20 centímetros de largo, aunque ya se ha encontrado un ejemplar con una medida de 1.8 metros de largo. El pulpo Dumbo ha sido visto en profundidades de entre 1.600 y 2.200 metros, aunque también han podido ser identificados hasta en más de 6.000 metros bajo la superficie. Estos curiosos seres vivos cuentan con 8 tentáculos y en cada una de ellas tienen entre 60 y 70 ventosas. Además, estas especies se han encontrado a lo largo de las costas de Nueva Zelanda, Australia, California, Oregon, Filipinas, Nueva Guinea y Massachusetts. Estos son sin duda alguna uno de los más extraordinarios animales que han podido ser captados a lo largo de los años debajo del océano. Y no olvides pensarlo 2 veces antes de entrar en las misteriosas profundidades, ya que nunca sabes con qué criatura te puedes topar. ¿Cuál de estos animales te pareció más extraño? ¿Conoces alguno más raro? Cuéntanos en la caja de comentarios. No olvides dar like y suscribirte para más contenido como este. Esto fue El Misterio Infinito.